Este, Muy buenos días. Hoy vamos a hablar en el tema de física, movimiento rectilíneo uniformemente variado. El nuevo valor para este bimestre, de segundo bimestre, es actuando con responsabilidad. Y tenemos como cita bíblica Salmo 133:1. ¿Sí? Vamos a ver primero en qué consiste el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Consiste en que un cuerpo o una partícula tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado si al desplazarse lo hace describiendo una trayectoria recta con aceleración constante. Dicho otro modo, aquí en la clase pasada habíamos hablado referente a un tipo de movimiento donde era movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí? Había uniformidad porque había una característica que era que la velocidad era constante, ¿no? Era constante. En este caso, la velocidad va a ir variando. Por eso dice movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque aquí vamos a considerar que a una determinada distancia la velocidad va a ir variando y la aceleración se va a mantener constante, no va a cambiar, ¿sí? Aquí hablamos de que la aceleración es una magnitud física vectorial que mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, cuando nosotros desarrollemos ese tema, vamos a considerar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la distancia vamos a considerarlo metros, la velocidad inicial en metros por segundo, también la velocidad final metros por segundo y el tiempo también en segundos. Con estas unidades de medida vamos a estar trabajando, ¿sí? Vamos a entonces entender que cuando se habla de movimiento rectilíneo uniformemente variado, estamos considerando que la aceleración va a ser constante. Dicho otro modo, la velocidad, ¿sí? Va a haber una variación de la velocidad. ¿Y por qué va a haber una variación de la velocidad? Por la presencia de la aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, vamos a hablar también de dos tipos de movimiento con aceleración. Tenemos movimiento acelerado, es aquel donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. Supongamos que aquí esta velocidad inicial vamos a darle el valor de 4 metros por segundo. Y a esa velocidad final, ¿sí? A esta velocidad final le vamos a poner 9 metros por segundo. Si observamos aquí, observamos un movimiento acelerado y observamos que las velocidades, la velocidad inicial era 4 y su velocidad final es 9 metros por segundo. Y este cambio, esta variación de velocidades que va en aumento, se dio gracias a la aceleración que va en el mismo sentido que la velocidad. Observemos, mire, aquí está el vector, ¿sí? El vector nos está indicando que ambos están yendo en la misma dirección. Por lo tanto,
lo que va a ocurrir que las velocidades, ¿sí? La velocidad inicial va a ser diferente con la velocidad final, pero de manera positiva, ¿no? Está aumentando. Y esto gracias a que la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad. También tenemos el movimiento desacelerado. Dicho de otro modo, tenemos un movimiento retardado. Si tenemos en la velocidad inicial, por ejemplo, 10 metros por segundo, y la velocidad final tenemos, por ejemplo, 2 metros por segundo, este cambio de variación, este cambio de velocidades o esa variación de velocidades se da porque la aceleración va en un sentido contrario a la velocidad. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de que una persona está conduciendo, está manejando, está yendo a una cierta velocidad, pero está viendo también casi a una determinada distancia un semáforo y está observando que va a cambiar de luz, ¿no? Está pasando un color, por ejemplo, rojo. ¿Qué ocurre cuando el conductor ve que el semáforo está cambiando de color, ¿no? Está pasando a una luz roja? Entonces, comienza a bajar, ¿sí? Su velocidad, ¿verdad? Pero esto se ve porque la aceleración está ya en sentido contrario, ¿no? De tal forma que poco a poco está disminuyendo su velocidad y eso se va a provocar que la aceleración vaya en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos tipos de movimiento, acelerado y desacelerado. Entonces, aquí. También tenemos, jóvenes, en la aceleración constante, el siguiente ejemplo, ¿no? El movimiento de aceleración, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Y aquí vamos a señalar, observemos las velocidades. En un intervalo de tiempo, por ejemplo, el intervalo de tiempo en cada determinada distancia va a ser el mismo, ¿no? No está cambiando. Un segundo, un segundo, un segundo, ¿no? Es el mismo tiempo. Y en ese determinado tiempo observamos, por ejemplo, aquí tenemos la velocidad inicial, velocidad 1, ¿no? Que es 5 metros por segundo. La segunda velocidad ya no va a ser 5, sino observamos que va a ser 10. Y el siguiente va a ser 15 y estamos observando que está aumentando, o estos valores son múltiplos de 5, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, esa variación de tiempo, esta variación de velocidades se está provocando por la presencia de la aceleración. Recuerden que cuando hablamos de la aceleración constante, hablamos que en cada tramo, voy a analizarlo esta parte de acá, en cada tramito tenemos, por ejemplo, que la aceleración sea 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí esta aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración va a ser el mismo en este primer tramo, va a ser el mismo en el segundo tramo, va a ser el mismo en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Por eso dice aceleración constante. Quiere decir que no va a cambiar. Dicho de otro modo, si yo analizo
en esta porción, el mismo resultado voy a obtener si analizo esta parte. Entonces, lo que tenemos que desarrollar no es todo, ¿no? Desde inicio hasta el final, sino puedo yo concentrarme en una parte de toda esa trayectoria. Tenemos acá una fórmula y a partir de esta fórmula se van a ir generando otras fórmulas que vamos a ir trabajando. Entonces, tenemos que para obtener esa aceleración, decimos, la aceleración va a ser igual a la semidiferencia, ¿no? Acá tenemos la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Es una forma de desarrollar, encontrar la aceleración, teniendo estos tres valores: velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Pasamos ahora a explicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está la tabla de indicaciones, qué significa cada símbolo. En algunos casos, posiblemente encontremos, aquí dice velocidad inicial. Este es el módulo, ¿sí? Cuando hablamos del vector, vamos a ubicar encima de esta letra una flecha. Este es la velocidad. Y el que tenemos aquí, sin la flechita, es el módulo de la velocidad, el módulo. Dicho otro modo, rapidez, ¿sí? En lugar de decir módulo de la velocidad, yo puedo decir la rapidez inicial, ¿no? En este caso, refiriéndome a este primero. En otros términos también lo puedo encontrar así: velocidad sub I, que significa módulo de la velocidad inicial, ¿sí? O también puedo encontrarlo B sub 0, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. También tenemos el módulo de la velocidad final. Y estas dos velocidades siempre van a estar expresadas en metros por segundo, ¿sí? Si tenemos un valor en kilómetros por hora, tenemos que convertirlo a metros por segundo. Tenemos acá, jóvenes, cuando observamos aquí encima de esta letra, la flechita significa aceleración, pero este valor sin la flechita significa módulo de la aceleración. Entonces está expresado en metros por segundo al cuadrado. La T es el intervalo de tiempo. Por ejemplo, desde la posición A a la posición B, estando en la posición A hay un determinado tiempo. Y estando en la posición B hay otro determinado tiempo. La diferencia de estos dos tiempos se llama intervalo de tiempo, ¿sí? El intervalo de tiempo se expresa así, ¿no? Para obtener este intervalo de tiempo tengo el tiempo en el punto A, perdón, en el tiempo B, menos el tiempo en el punto A, ¿sí? Supongamos, salí de mi casa a las 8. Mi casa va a representar quizás el punto A, ¿sí? 8 de la mañana. Y llegué al colegio, ¿sí? El colegio va a representar el punto B. Llegué al colegio, por ejemplo, a las 8:05. La pregunta es, ¿cuánto es el intervalo de tiempo? ¿Cuánto me demoro de mi casa al colegio? ¿Cuál es tu respuesta, Sirel?
Ven un ratito. Anderson, ¿cuál es tu respuesta? Profe, De este ejemplo, ¿cuál es tu respuesta del intervalo de tiempo? A ver, Josías, ¿cuál es tu 5, respuesta? ¿Perdón? 5. Ya. ¿Cinco qué? ¿5 horas, 5 minutos o 5 segundos? 5 minutos, ¿no? Minutos. 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. ¿Qué hicimos? Restamos el tiempo en el punto B menos el tiempo en el punto A. Entonces ahí tenemos lo siguiente, ¿no? A ver. Entonces, la distancia recorrida, jóvenes, lo vamos a dar en metros. Estas son las fórmulas, jóvenes, que tenemos que no memorizarlas, las podemos tener ahí, las podemos diseñar, ¿no? Va a ser nuestro formulario, un formulario que está en estas fórmulas para el desarrollo de los ejercicios. Entonces tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí el módulo de la velocidad final, va a ser igual al módulo de la velocidad inicial. ¿Cuándo voy a usar el signo más? Cuando la aceleración, ¿sí? Cuando realizo un movimiento acelerado. Voy a usar el signo menos si realiza un movimiento desacelerado. Y acá tenemos el producto de la aceleración por el tiempo. Aquí también tenemos la distancia. La distancia lo podemos calcular con la semisuma de los módulos de velocidades. Acá tenemos velocidad final más velocidad inicial, todo dividido entre 2 y lo multiplicamos por el tiempo. Vamos a ver algunos ejercicios para, en este caso, ¿no? Este tema. Voy a pedir a Josías que por favor dé la lectura del primer ejercicio. Si un carro que sigue en MRV parte con rapidez de 15 metros por segundo y una aceleración constante del módulo 3 metros por segundo al cuadrado, calcula su rapidez en metros por segundo luego de 6 segundos. Gracias. Aquí, jóvenes, se les recomienda primero registrar todos los datos, ¿no? Todos los datos, extraer del problema. Y tenemos acá que nos dicen que esta velocidad inicial es de 15 metros por segundo. También nos están dando que la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y el tiempo que demora desde la posición A a la posición B, lo va a hacer, este intervalo de tiempo va a ser 6 segundos. Nos piden la velocidad final. Sabemos esta velocidad, pero desconocemos cuál es la velocidad final. Entonces aquí buscamos una fórmula adecuada que cumpla con estos valores, ¿no? Si observamos todas las ecuaciones, en algunos casos quizá falte un dato y no me permite encontrar, responder a la pregunta que se está formulando, ¿no? Entonces aquí hemos seleccionado esta fórmula y sencillamente reemplazamos, ¿no? Si tenemos el módulo de la velocidad inicial,
vale 15 metros por segundo, la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es 6 segundos. Sencillamente realizamos la multiplicación, acá 3 por 6 es 18. 18 más 15 nos está dando un valor de 33 metros por segundo. ¿Sí? Aquí observemos, jóvenes, que estamos usando el signo más, porque está desempeñando un movimiento acelerado. ¿Sí? ¿En qué casos podríamos decir que este móvil está desempeñando un movimiento desacelerado? Cuando dice, por ejemplo, y el auto frena, y el auto se detiene, y el auto, por ejemplo, básicamente son dos palabras, ¿no? Frena, se detiene, o se bajó digamos, la carga o la batería, ¿no? Entonces, o se malogra, ¿no? Entonces, más o menos esos términos nos indican de que la aceleración va en sentido contrario. En este caso observamos que la aceleración va en el mismo sentido, ¿no? Que la velocidad. Anderson, por favor, da lectura al ejercicio 2. Sí, un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo, ¿cómo era? MRV, aparte con una rapidez de 2 metros por segundo y una aceleración de módulo de 4 metros por segundo al cuadrado, calcule el tiempo en segundos necesarios para que su rapidez sea 14 metros por segundo. Muchas gracias. Entonces aquí, jóvenes, tenemos lo siguiente. Miren, hay que buscar las fórmulas, ¿sí? La fórmula adecuada, pero ¿cómo voy a obtener esa fórmula adecuada? Teniendo los datos, ¿sí? Extraemos los datos. Entonces aquí tenemos, primero nos dan la velocidad inicial, 2 metros por segundo, ¿sí? Observemos que en la lectura nos dice un móvil está realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando nos dice esta expresión, recuerden dos cosas: la velocidad o el módulo de la velocidad o la rapidez va a variar. Ese es uno. Dos, que la aceleración se va a mantener constante. Entonces, aquí hay una expresión que dice parte, ¿sí? ¿Qué significa parte? Que nos está señalando que su rapidez es de 2 metros por segundo. O sea, su rapidez inicial va a ser 2 metros por segundo. La aceleración nos está indicando acá que 2 es 4 metros por segundo al cuadrado. El tiempo, ese intervalo de tiempo, no lo sabemos. Y nos da la velocidad final, ¿no? 14 metros por segundo. Entonces, tenemos aquí velocidad inicial 2 metros por segundo. Tenemos velocidad final 14. Entonces, la aceleración, si observamos que el inicio y el final está aumentando, estamos diciendo que ese móvil está desempeñando un movimiento acelerado, está aumentando. Y aquí el tiempo, jóvenes, lo calculamos quizá partiendo de esta fórmula, ¿sí? Recuerden que este signo más es porque está haciendo un movimiento acelerado. Aquí vamos a despejar el valor de t, ¿sí? Entonces, esto pasa a restar, esta a que está multiplicando con el tiempo pasa a dividir, ¿ya? Esto es básicamente tener presente, comprender básicamente las ecuaciones, ¿no? Ustedes los primeros años han trabajado bastante con ecuaciones. Entonces, cuando a ustedes se les presenta esta fórmula, de esta fórmula, jóvenes, ustedes pueden obtener velocidad final,
si en caso yo tuviera como dato la velocidad final, puedo yo obtener la velocidad inicial. Puedo también obtener la aceleración o el tiempo. Pero a partir de aquí, jóvenes, puedo determinar una nueva ecuación. Y sencillamente reemplazo los valores, ¿no? 14 menos 2 entre 4. Y el resultado me tiene que dar en segundos. Aquí yo no estoy señalando las unidades de medida porque yo ya, digamos, al trabajar, sé que si me están hablando de tiempo, el resultado va a ser un valor en segundos, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, jóvenes, para que ¿no? Estamos trabajando en tiempo y decimos, ya, le ponemos, ¿qué unidad de medida le colocamos, no? ¿Sí? Si hubiese alguna inquietud en las unidades de medida, lo colocamos. De tal forma que te vas a dar cuenta que se van a ir eliminando y ya el resultado te va a quedar en segundos. Marcelo, por favor, da lectura al ejercicio 3. 3 dice si un particular que desarrolla un MRV parte con una rapidez de 36 kilómetros por hora y una aceleración de módulo de 100 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál será el módulo de la velocidad en metros por segundo que tendrá luego de 5 segundos? Gracias. Entonces, jóvenes, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos ya algo más, un poquito más complejo, porque aquí me están dando una rapidez, pero en kilómetros por hora. Si me dice kilómetro por hora, tengo necesariamente que convertirlo a metros por segundo. Recuerden que en un kilómetro por hora, ¿sí? Cuando hablamos de kilómetro por hora, su equivalencia va a ser igual a 5 sobre 18, ¿sí? Metros por segundo. Metros por segundo. Entonces lo que hacemos, este valor de 36 lo vamos a multiplicar por 5 sobre 18. ¿Sí? 5 sobre 18. Y aquí tenemos, miren, aquí lo que tenemos es que esta velocidad inicial es 10 metros por segundo. En el otro valor tenemos que la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado, el tiempo es 5 segundos y nos preguntan cuánto es la velocidad final. Nuevamente aquí, jóvenes, observamos que la velocidad, miren, la velocidad inicial es 10. La aceleración nos está diciendo cómo está acelerando, está desempeñando un movimiento acelerado, es de 5 segundos, entonces vamos a usar el signo más, ¿sí? El signo más. Es muy importante identificar el signo, si es más o es menos, ¿ya? Entonces aquí realizamos estos ejercicios y nos queda que la velocidad final va a ser de 40 metros por segundo. Velocidad inicial es 10, la aceleración es 6, el tiempo es 5. Sencillamente tenemos que reemplazar los valores y realizar estas operaciones, ¿no? Que es multiplicación y suma. Entonces, y también, jóvenes, tener conocimientos básicos de una ecuación, ¿no? Porque en algunos casos me va a pedir que tal valor lo pase al otro miembro. Cyril, por favor. Cyril, por favor, ¿puedes dar lectura al ejercicio 4? Sí, si un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme y variado aumenta su rapidez en 36 kilómetros por hora a 144 kilómetros por hora en 5 segundos, ¿cuál es el módulo de su aceleración en metros por segundo al cuadrado?
¿Metro por segundo 2 o cuadrado, profesor? Sí, sí, al cuadrado, sino que este elemento tendría que ir arriba. Ya luego, cuando se los envío, lo voy a hacer la modificación, ¿ya? Y si no lo hago, ya lo corrige. Muy bien. Entonces aquí, jóvenes, nuevamente tenemos, miren, aumenta. Esta palabra aumenta nos está diciendo que la aceleración, ¿sí? Está yendo en el mismo sentido que la rapidez, ¿sí? Y aquí nos está señalando que esta rapidez inicial es de 36 kilómetros por hora. Y el último, 144 kilómetros por hora en 5 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Aquí, jóvenes, nos están diciendo que la aceleración quiero en unidades de metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Quiero la aceleración, por ejemplo, que la aceleración me dé un valor de 4. Su unidad de medida tiene que estar dado en metros por segundo al cuadrado. Esto es lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, si estoy acá en kilómetros por hora, necesariamente tengo que convertirlo a metros por segundo, ¿ok? Siempre vamos a trabajar en física con estos valores, ¿no? Metros por segundo. A no ser que haya alguna pregunta que les precise que trabaje por kilómetros por hora. Tenemos acá que la velocidad inicial es 36 kilómetros por hora. Y este valor, jóvenes, lo vamos a convertir a metros por segundo. Entonces, lo multiplicamos 5 sobre 18 y la velocidad inicial tenemos que es 10 metros por segundo. La aceleración es lo que tenemos que averiguar. Tenemos el tiempo que es 5 segundos. Y tenemos el módulo de la velocidad final. Tenemos acá que es 144 kilómetros por hora. A ese valor lo vamos a buscar su equivalencia a metro por segundo y obtenemos que es 40 metros por segundo. Ustedes, al multiplicar 144 por 5 sobre 18, aquí podemos simplificar, ¿no? 18ava, 1, 18ava, va a salir un valor de 8, ¿sí? Entonces, 8 por 5 me da 40. Nuevamente aquí aplicamos esta fórmula, jóvenes. Miren, y a partir de esta fórmula puedo yo obtener esta otra fórmula, que es la aceleración va a ser igual a la diferencia de rapidez entre el tiempo. Ahí tenemos 40 menos 10 sobre 5, ¿no? Entonces la aceleración va a ser 6 metros por segundo al cuadrado.